Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. El doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación, ya se encuentra en nuestros estudios. Primero, recordemos al público la importancia de lo que ha sido avanzar en estas cifras. Doctor, buenos días, bienvenido. Néstor, buenos días. Un saludo a usted, a ustedes y a la teleaudiencia que lo sigue. Efectivamente, Néstor, como se ha señalado en la nota y usted lo señala, para el país ha sido absolutamente importante estos casi 7 años de gobierno por los logros que hemos tenido en aumento de igualdad en el país, disminución de brechas y disminución de la pobreza. Los datos son elocuentes, hemos bajado desde el año 2007 más de 10 puntos de pobreza, la inequidad ha caído 7 puntos en el indicador del coeficiente de Gini, que nos muestra cuán inequitativa es una sociedad. Y como usted lo señala, Néstor, estamos en condiciones de plantearnos la erradicación de la pobreza extrema para los próximos 4 años y ese es el compromiso que el gobierno ha hecho con sus ciudadanos. Precisamente yo le estaba mencionando antes de iniciar este diálogo, mediante decreto ejecutivo 1517 de mayo de 2013, específicamente del 15, se creó el Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, una institución o por lo menos un ente que lo que busca es reforzar estas acciones. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora? Solo contextualizar con un pequeño dato adicional. Y es que una vez que hemos nosotros aprobado el nuevo plan para el buen vivir que rige el periodo 2013-2017, nos hemos planteado 2 prioridades máximas. Y estas tienen que ver con erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva. Un nexo entre ellos, justamente Néstor y la ciudadanía, que es importante que lo tenga presente, es la generación de pleno empleo. Para eso el gobierno, al inicio de este tercer periodo, tomó la decisión de hacer un conjunto de ajustes, de ajustes institucionales, cambios institucionales. Y 2 de ellos importantes tienen que ver con crear un comité para que se impulse adecuadamente la transformación de la matriz productiva y otro comité para que pueda erradicar la pobreza. El primero está presidido por el vicepresidente de la República, el segundo por Semplades y en este segundo caso creo que venimos dando pasos acelerados en cumplir el propósito que se le planteó a ese comité y es que en poco tiempo tenga una estrategia para que sea implementada y podamos erradicar la extrema pobreza en el país. ¿En qué medida también se puede ir de la mano, me refiero al caso ecuatoriano, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, instituidos por la Organización de Naciones Unidas, cuya meta es reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que vive con menos de $1 diario, doctor? Néstor, son 8 las metas grandes que ha planteado, 8 los objetivos de desarrollo del milenio, de estos se desprenden alrededor de 14 metas, el Ecuador prácticamente ha cumplido en todas. Este momento estamos haciendo acercamientos con el sistema de Naciones Unidas porque el problema es que el país tenía una sobredimensionada estadística en temas de salud en el año 2004-2005 y esto nos está afectando 2 metas, particularmente el caso de la desnutrición infantil y la mortalidad materna. Pero el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud nos permite tener la tranquilidad de que vamos a cumplir las metas. Y esto evidentemente está asociado con los datos de disminución de la pobreza. Aunque el país, como también se señalaba en la nota, ha sido uno de los que más rápidamente empezó a alcanzar los objetivos del milenio. Insisto, de los 8 objetivos y alrededor de 14 metas que se planteó el país hacia el 2015, prácticamente todos están logrados. Tenemos dificultad en 2 y esto está asociado con el gran trabajo que hemos hecho en mejorar las condiciones de vida en el país. ¿Cuáles son esos 2 en los que hay dificultades, doctor? Desnutrición infantil y mortalidad materna. ¿A qué se debe ese fenómeno? En un caso porque la meta establecía que debemos bajar a la mitad la desnutrición infantil y también es lo mismo en el caso de la mortalidad materna. Pero no hemos tenido, sino hasta este gobierno, una mejora en el sistema de estadísticas. ¿Qué implica entonces esto, Néstor? Que en el año 2004, 2003, 2002 se nos mentía a los ecuatorianos y las estadísticas se mentían a sí mismo, haciendo creer que teníamos un dato menor de mortalidad materna, cuando entonces el indicador o la meta plantea bajarla a la mitad y nosotros realmente lo que hemos venido es corrigiendo el sistema de estadísticas, nos dimos cuenta que en esa época estaba sobreestimado el dato y por lo tanto también nos ha hecho un flaco favor con la meta. Hoy que tenemos estadísticas sólidas, que hemos corregido el problema de subregistro que había en el sistema de salud, entonces estamos en condiciones de decirle a las Naciones Unidas que esa meta también la vamos a cumplir.
¿Cuál es la lectura casa afuera de los esfuerzos que se están desarrollando desde el Ecuador a nivel, por ejemplo, de la propia CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas y, por qué no decirlo, también de otros países? Extremadamente positiva, Néstor. Déjeme hacer referencia a al menos unos 3 estudios internacionales, no son estudios del país, son de organismos externos que evalúan tremendamente positiva la gestión del gobierno nacional. El primero es el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este nos ubica entre los 3 primeros países que ha logrado disminuir pobreza, pero en una cosa bien importante, no todos los países disminuyen pobreza y mejoran igualdad. El Ecuador lo ha hecho. Y de hecho, la CEPAL reconoce que somos el país que más rápidamente ha disminuido brechas sociales. Este es un primer estudio. Un segundo estudio es uno del Banco Mundial. Fíjese que incluso nosotros que no tenemos un diálogo extremadamente fluido con el Banco Mundial, no tiene empacho esta entidad en reconocer los logros del país en movilidad social. Es importantísimo esto para la ciudadanía. En 7 años de gobierno hemos tenido movilidad ascendente, es decir, la sociedad ecuatoriana ha escalonado, ha subido peldaños sociales. 51 de cada 100 ecuatorianos han mejorado su condición de vida. 20 de esos 51 han pasado de un segmento de vulnerabilidad a clase media. Y 30 de esos 51 ecuatorianos han pasado de pobreza a un segmento de vulnerabilidad. Es importante que no se registra movilidad social descendente, es decir, no hay caídas, no hay gente que haya caído drásticamente a pobreza extrema o lo que fuera. Y un último, brevísimo, Néstor, Naciones Unidas también reconoce que estamos entre los 3 países que más peldaños ha escalonado en el índice de desarrollo humano. Ya vamos cerrando este diálogo, doctor Muñoz, y quiero preguntarle también algo. Había un inminente riesgo de que la crisis en los Estados Unidos y lo sucedido en las 2 últimas semanas y un poquito más pudiera afectar a escala global. En el caso ecuatoriano, ¿esto de alguna u otra manera también pudo haber afectado los objetivos que estaban planteados? Me refiero a la crisis como tal y la posibilidad de que Estados Unidos caiga en una moratoria. Tenemos una profunda crisis del capital transnacional, el capital internacional enfrenta una crisis profunda desde el año 2008 y el Ecuador no se ha visto tan severamente golpeado como otros países en la crisis. Eso se debe a un gobierno que sabe cómo hace las cosas, que ha tenido un buen desempeño económico. Nosotros en estos 7 años hemos crecido más que el promedio latinoamericano, hemos crecido al 4.5%, mientras la región lo ha hecho al 3.8% aproximadamente. Y esto significa que las medidas de política económica activa que ha tenido el gobierno han salido primero de la ortodoxia neoliberal. Esto que nos decían los neoliberales en su momento, que no había que intervenir en la economía, que había que tener una inversión pública baja, nosotros hemos hecho todo lo contrario y nos ha ido bastante bien. Así que el capital que viene en crisis desde el año 2008 efectivamente genera circunstancias problemáticas al conjunto de países, pero creo que el país lo ha sabido sortear bastante bien. Doctor, muchísimas gracias, éxitos. A usted, Néstor, siempre. El doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación aquí en la televisión pública. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.